La cafetera aún desprendía vapor cuando escuché el golpe de la cuchara contra la taza. El sonido fue seco, cortante, como un aviso de lo que estaba a punto de suceder. Yo estaba de pie junto al fregadero en esa cocina de encimera blanca y suelo de mármol frío que nunca había sentido como propia. El olor a café tostado flotaba en el aire, pero no había calidez. Viviana se apoyó contra la isla central con los brazos cruzados y la mirada fija en mí, como quien se prepara para lanzar un dardo envenenado. «No tenemos espacio para ti. ¡Lárgate!», soltó sin parpadear, como si estuviera dictando una orden a un empleado molesto. El tiempo pareció detenerse. El murmullo del electrodoméstico, el leve tic-tac del reloj en la pared, incluso el ruido de los coches en la calle, todo quedó en un segundo plano. Raúl estaba sentado a la mesa con su taza de café en la mano. Ni me miró. Bajó la vista y fingió interés en la espuma del café, como si en ese remolino pudiera esconderse de la responsabilidad de mis ojos. No respondí. Respiré hondo con calma, como si sus palabras fueran humo que podía atravesar mi pecho sin dejar huella. Mientras tanto, mis dedos buscaron instintivamente el asa de mi bolso, que descansaba en la silla a mi lado. Allí dentro, envuelta en un sobre rojo, estaba la escritura que me convertía en dueña del 51% de aquella vivienda. Un secreto que acaricié con la yema de los dedos, como quien toca un talismán en medio de la tormenta. Sonreí. No una sonrisa amplia ni impostada, sino apenas un gesto pequeño, sereno, que contrastaba con el veneno de la frase. Viviana arqueó una ceja sorprendida por mi silencio. Tal vez esperaba lágrimas súplicas o al menos un reproche. No obtuvo nada. El vapor de la cafetera cesó con un silbido breve. Raúl carraspeó incómodo. Intentó decir algo, pero se quedó a medio camino, atrapado entre su lealtad a la mujer que había elegido y la madre que lo había criado. Me miró fugazmente como si quisiera excusarse sin palabras, pero enseguida volvió a agachar la cabeza. Ese silencio suyo pesaba más que cualquier grito. Me giré hacia la ventana. Afuera el sol de Sevilla iluminaba los naranjos del patio. Las hojas vibraban con la brisa temprana, indiferentes a lo que sucedía dentro de aquellas paredes. En ese contraste encontré fuerza. La vida seguía, aunque mi nuera quisiera borrarme de su espacio. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio llenara la estancia, que se extendiera como un eco incómodo, que ninguno de los dos se atrevía a romper. Vi cómo Viviana cambiaba el peso de un pie al otro nerviosa y cómo Raúl apretaba con más fuerza la taza. Entonces me moví despacio. Tomé mi bolso, lo colgué del hombro y, sin dejar de sonreír, di un paso hacia la puerta. No dije que sí ni que no. No me defendí ni pedí explicaciones. Simplemente caminé con el mismo gesto sereno con el que años atrás acompañaba a Raúl a la escuela, sabiendo que la verdadera respuesta no se da con palabras. La verdadera respuesta estaba en ese sobre rojo, aguardando el momento exacto para salir a la luz. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, cada peldaño crujía bajo mis pies, como si me recordara que todavía tenía un lugar en esa casa, aunque ellos intentaran negarlo. Abrí la puerta y allí me recibió la cama estrecha, el armario improvisado y la ventana diminuta que daba al patio trasero. Me senté un instante con el bolso en el regazo y pasé la mano sobre la tela rugosa del sobre. Recordé la firma del notario, el sello azul y la calma con la que había rubricado aquel documento meses atrás, cuando pensé que sería un respaldo para todos, no un arma que tendría que blandir sola. La ironía me hizo sonreír de nuevo. Ellos creían que la frase «no tenemos espacio» era un punto final. No sabían que era apenas el comienzo de otra historia. Me incliné hacia la mesilla donde descansaba la foto de mi difunto esposo. Sus ojos inmortalizados en aquel retrato parecían observarme con la misma serenidad que yo acababa de mostrar en la cocina. Susurré apenas. «No te preocupes, Julián. Aún sé defender lo nuestro». Guardé la carpeta con cuidado, en el fondo de la maleta.
y empecé a doblar algunas prendas. Mis manos se movían con calma, pero mi corazón latía firme seguro. Ellos me habían echado con palabras. Yo les respondería con hechos. Y mientras cerraba la cremallera de la maleta, supe que aquel día no terminaba allí, que apenas abría la puerta de un relato mucho más largo que aún estaba por escribirse, y que la próxima página me llevaría inevitablemente a recordar cómo empezó todo el día en que entregué hasta el último peso del seguro de Julián para construirles un futuro. La memoria me llevó inevitable a aquel invierno en Sevilla en que despedí a Julián con un ramo de lirios blancos sobre su tumba. El aire estaba helado y húmedo, y sin embargo, yo solo sentía un vacío ardiente en el pecho. Habíamos compartido más de 40 años juntos, y de repente me encontré sola en una casa demasiado grande, con los armarios llenos de ropa que ya no tendría dueño, y un seguro de vida que me parecía ajeno, casi insultante. Pocos días después, Raúl llegó a verme con el rostro cansado y el gesto preocupado. Me habló de la casa que él y Viviana querían comprar en Dos Hermanas, una vivienda nueva, de fachada blanca y tejado limpio, con 4 habitaciones y un pequeño jardín trasero. El banco, me explicó, no les concedía la hipoteca completa. Necesitaban un empujón para alcanzar la entrada. Sus palabras sonaban entrecortadas, pero sus ojos, los mismos que de niño, se iluminaban cuando yo le preparaba churros. Los domingos me suplicaban sin hacerlo en voz alta. No dudé. Recogí el sobre con la suma íntegra del seguro, los 3.200.000 que la aseguradora había depositado en mi cuenta, y se los entregué en la mesa del comedor. Todavía recuerdo el tacto del papel contra mis dedos y la manera en que Raúl lo tomó como si fuese un salvavidas. Viviana a su lado se inclinó para abrazarme con teatralidad. Su perfume caro llenó mi respiración mientras murmuraba con un tono que quiso ser dulce. Siempre tendrá un hogar con nosotros, Elvira. Nunca estará sola. Me quedé quieta en ese abrazo, sintiendo cómo sus palabras me envolvían como una manta tibia. Creí en ellas porque en aquel momento necesitaba creer. Era la promesa de una familia unida, de un futuro en el que mis últimos años no se gastarían en soledad. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de visitas a notarios y bancos. Conocí al notario Herrera, un hombre serio de gafas redondas y voz grave, que revisó cada documento con un rigor casi matemático. Fue él quien redactó la escritura donde mi nombre aparecía como copropietaria, algo que acepté casi sin pensar. Me pareció una formalidad, una garantía menor que daba sentido a la inversión. No era desconfianza, era la forma de asegurar que todo estaba en regla. El día de la firma llovía con fuerza. Caminamos bajo un mismo paraguas y al entrar al despacho del notario, Viviana me sonrió con labios rojos y perfectos. «Este será el inicio de una vida nueva», dijo. Yo asentí, convencida de que estaba haciendo lo correcto. No era solo el dinero, era la fe en que la casa representaba la continuación de la historia de mi familia. Cuando por fin se mudaron, me recibieron con entusiasmo. Yo llevaba 2 maletas desgastadas, una colcha cosidas a mano que había bordado en mis años de recién casada y la foto enmarcada de Julián que coloqué en mi mesilla nada más llegar. Esa foto con sus ojos serenos y su bigote discreto fue mi talismán. Entre aquellas paredes, aún impregnadas a pintura fresca. La casa era luminosa, de líneas modernas, demasiado fría para mi gusto. El suelo gris brillaba tanto que cada paso resonaba como en una catedral. Pero me aferré a los pequeños detalles, la idea de desayunar juntos en la terraza, de escuchar conversaciones en las noches, de sentir la vida correr a mi alrededor. Después de tantos meses de silencio en la vieja vivienda de Triana, aquellos sonidos eran un bálsamo. Raúl parecía feliz. Me besaba la frente cada mañana antes de ir al trabajo y decía: «Mamá, ya no tiene que preocuparse de nada». Viviana, por su parte, organizaba cenas con sus amigas y hablaba de decoración de cortinas nuevas de muebles
que aún había que encargar. Yo observaba desde un rincón, agradecida por formar parte de esa escena, convencida de que había encontrado mi lugar. En aquel entonces, jamás hubiera imaginado que esa misma promesa de siempre tendrás un hogar se transformaría con el tiempo en un filo cortante, en una cadena invisible que me ataría a la decepción más amarga. Y sin embargo, mientras colocaba la colcha bordada sobre la cama de mi nuevo cuarto, pensé que Julián estaría orgulloso de mí, convencida de que había hecho lo mejor por nuestro hijo. Años después, esa certeza sería la primera que se rompería en 1000 pedazos, justo en la misma cocina, donde las palabras de Viviana resonaron como una sentencia definitiva. El día que me asignaron la habitación lo recuerdo con la misma claridad que si hubiera sido ayer. Habíamos llegado con todas mis cosas, 2 maletas que apenas pesaban la colcha que había cosido en mis años jóvenes, y la foto de Julián y yo. Esperaba ingenua que me ofrecieran un cuarto luminoso, quizá en la planta alta con vistas al jardín. En cambio, Viviana abrió la puerta del sótano con un gesto apresurado y señaló hacia adentro. Aquí puede instalarse Elvira. Es provisional, claro, hasta que organicemos mejor la casa. Asentí en silencio. La habitación tenía una cama individual apoyada contra la pared sin cabecero y un armario de madera sin puertas que parecía olvidado de una mudanza anterior. Había un pequeño baño al fondo con el lavabo mal encajado y las baldosas aún manchadas de cemento. La ducha no funcionaba. Solo había un váter y un grifo que goteaba sin descanso. El suelo era frío de cemento pintado y la única ventana era un tragaluz diminuto que apenas dejaba entrar un rayo de sol a mediodía. A pesar de todo, sonreí. Después de tantas semanas de soledad, la idea de escuchar pasos sobre mi cabeza, voces en el pasillo vida, alrededor, me pareció suficiente. Coloqué mi colcha sobre la cama estrecha, extendí la foto de Julián en la mesilla improvisada con una caja de cartón y respiré hondo, como si así pudiera llenarme de una esperanza nueva. La primera noche en aquel sótano fue extraña. Escuchaba los ruidos de la casa como si vinieran de otra vida, el eco de la televisión, el agua corriendo en el baño de arriba, el zumbido del lavavajillas. Me arropé con la colcha y cerré los ojos imaginando que esos sonidos eran una prueba de que seguía teniendo una familia cerca. Los días siguientes, sin embargo, comenzaron a mostrarme las primeras grietas. Una mañana quise conectarme al wifi con el viejo portátil que había traído de casa. No entendía la contraseña que Raúl me había anotado en un papel arrugado, así que subí al salón y pregunté. Viviana levantó la vista del móvil, exhaló un suspiro exagerado y murmuró: «Es que... siempre lo mismo, Elvira». Ya se lo expliqué. Raúl estaba allí en el sofá, pero fingió estar absorto en un correo del trabajo. Ni siquiera giró la cabeza. Yo, para no incomodar más, agradecí con voz baja y regresé a mi sótano, aunque en el fondo sentí un pinchazo de tristeza. Otra tarde, mientras ponía la mesa, pregunté si podía colgar una estantería pequeña en la pared de mi habitación para ordenar mis libros. Raúl me miró de reojo y dijo con desgana: «Ya veremos, mamá. No quiero que taladres sin permiso». Viviana, que estaba sirviendo agua, dejó escapar una risita breve, como si la idea le pareciera ridícula. Sentí mis mejillas arder, pero seguí doblando servilletas. Al principio pensé que eran detalles sin importancia. Decidí agradecer incluso las migajas, la taza de café que Raúl me preparaba algunos días antes de irse al trabajo, la ocasión en que Viviana me acompañó a encender el termostato nuevo. Pero esos pequeños gestos se fueron volviendo escasos, casi anecdóticos. Cada vez que subía las escaleras desde el sótano, me invadía una sensación extraña, como si pasara de ser madre a convertirme en una huésped silenciosa, alguien tolerado, más que bienvenido.
y aunque intentaba convencerme de que lo importante era no estar sola, empecé a preguntarme en qué momento la promesa de siempre tendrás un hogar se había transformado en un simple espacio cedido oscuro y estrecho al fondo de la casa. Fue en esos primeros días cuando comprendí por primera vez que vivir allí no significaba pertenecer, sino resistir. El primer detalle lo noté una mañana cualquiera cuando fui a la despensa a buscar harina para amasar pan. El tirador de la puerta estaba frío duro, y al tirar, descubrí un candado brillante cerrando el acceso. Parpadeé incrédula pensando que sería un error. Al poco apareció Viviana con una bolsa de supermercado en la mano. «He puesto el candado porque estoy organizando la comida», dijo con naturalidad como si fuera lo más lógico del mundo. «Así no se pierde nada». Quise preguntarle a qué se refería con «se pierde», pero me mordí la lengua. Apreté la bolsa de tela donde llevaba mi compra, un par de manzanas y un paquete de galletas, y bajé de nuevo a mi habitación. Esa tarde cociné con lo poco que tenía guardado en un cajón del sótano un poco de arroz, un huevo y algo de aceite. No quise molestar a nadie. Al día siguiente intenté entrar en internet para ver las noticias, pero el ordenador no reconocía la red. Tras insistir varias veces, subí a preguntar. Raúl me explicó con voz distante que había subido el módem al despacho de arriba porque necesitaba la conexión para trabajar sin interrupciones. «Pero, hijo, yo solo quería...». Empecé a decir. «Mamá, es que no podemos estar moviéndolo todo el tiempo». Me cortó sin levantar la vista de la pantalla del móvil. Bajé las escaleras con un nudo en el estómago. No era el módem, ni el candado. Era la sensación de que cada pequeño gesto me empujaba más y más a un rincón. Las cenas con amigos fueron la tercera grieta. Una noche Viviana organizó una reunión en el salón. Risas, copas de vino, música suave. Yo ayudé en la cocina preparando tapas y colocando bandejas, feliz de escuchar voces nuevas en casa. Cuando entré al salón con una fuente de croquetas, escuché cómo Viviana entre risas decía: «Ya ves, vivo con 2 niños. Y con una abuela». Las carcajadas resonaron en la sala. Sentí como si me hubieran echado agua helada por la espalda. Dejé la bandeja en la mesa con una sonrisa forzada y regresé a la cocina fingiendo que tenía que revisar el horno. Nadie me siguió. Nadie preguntó si estaba bien. Desde la penumbra del pasillo escuché cómo cambiaban de tema, como si nada hubiera pasado. Después de esa noche decidí ocuparme solo de lo esencial. Cocinaba mis platos sencillos en horarios distintos, doblaba las toallas y guardaba silencio. El trabajo de mis manos era lo único que me mantenía erguida: limpiar encimeras, planchar camisas, ordenar la ropa en cestas. No buscaba reconocimiento, apenas un lugar donde sentirme útil. Sin embargo, poco a poco me fui sintiendo invisible. Raúl pasaba por delante de mí camino al trabajo, y apenas me daba un beso distraído en la frente. Viviana cruzaba la mirada conmigo como quien observa un mueble más de la casa. Mi voz parecía perder fuerza. Cuando hablaba casi nadie respondía. Una tarde, mientras doblaba servilletas en la mesa de la cocina, me sorprendí pensando que tal vez era mejor no hablar. Si mis palabras no tenían peso, ¿para qué lanzarlas al aire? Guardé silencio escuchando solo el roce de la tela contra mis manos, mientras la casa, cada día más luminosa para ellos, se iba volviendo más oscura para mí. Aquella madrugada el insomnio me obligó a levantarme. Bajé las escaleras con cuidado, sin encender la luz, buscando la cocina para servirme un vaso de agua. La casa estaba en silencio, apenas roto por el zumbido lejano de la nevera. Me detuve en el pasillo frente a la puerta entornada del salón, al escuchar sus voces. Era la voz de Raúl. Primero baja cansada. Si seguimos así, nunca se irá. Un silencio breve seguido por la respuesta de Viviana, aguda y firme. Hazle la vida incómoda. Se irá sola. Me quedé helada, el vaso vacío apretado en mis manos. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. No quiero discutir con ella. Viviana, balbuceó mi hijo. Es mi madre.
Precisamente porque es tu madre, replicó ella con dureza. No se irá si le sigues poniendo las cosas fáciles. Hay que empujarla, que entienda que aquí sobra. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que temí que pudieran oírlo. Me apoyé en la pared buscando no hacer ruido. Raúl suspiró, pero ella ayudó con la casa. «Eso ya pasó», lo interrumpió Viviana seca. «¿O quieres que tengamos siempre a una tercera persona aquí metida en medio? Necesitamos el espacio para nosotros, para nuestro futuro». Recordé en ese instante cómo apenas unos días antes había ayudado a Viviana así a elegir el papel pintado del salón. Caminamos juntas por la tienda de decoración comparando estampados y ella fingía consultarme como si mi opinión importara. «Este verde dará calma. ¿No crees, Elvira?», me había dicho con una sonrisa. Ahora comprendía que aquella sonrisa era una máscara. Las voces siguieron cada palabra, era un cuchillo. «Ella no firmará su parte de la escritura si no se siente presionada», insistió Viviana. «Haz que se note que sobra. Al final se irá por su cuenta». Mi hijo no respondió de inmediato. Escuché el roce de una silla, un movimiento torpe. «No sé. No quiero herirla, pues ya la estás hiriendo con tu indecisión», sentenció Viviana. Me aparté de la puerta con el vaso aún vacío en la mano. Retrocedí hasta las escaleras sin sentir los escalones bajo mis pies. Mi respiración era corta, entrecortada, como si me faltara el aire en aquel sótano sin ventana. Cerré la puerta tras de mí y me dejé caer sobre la cama estrecha. Durante minutos, quizá horas, repasé cada recuerdo de Raúl, sus rodillas raspadas de niño, las noches en vela, cuando tenía fiebre, los cuentos que inventaba para dormirlo. Cada imagen era una puñalada más al escuchar su voz conspirando contra mí. Me giré hacia la mesilla donde la foto de Julián parecía observarme desde otro tiempo. Pasé los dedos por el cristal buscando apoyo. «No puede ser nuestro hijo quien hable así», pensé. Pero lo era. Era él mi único hijo pronunciando aquellas frases, como si yo fuera un obstáculo y no la mujer que le había dado la vida. Me tapé con la colcha cosida a mano, la misma que había extendido con ilusión al llegar, y cerré los ojos sin dormir. No lloré, ni un sollozo escapó de mi garganta. Me quedé en silencio, escuchando en mi mente una y otra vez esa orden envenenada. «Hazle la vida incómoda, se irá sola». Cuando amaneció, subí a la cocina como cada mañana. Preparé café, corté pan y puse la mesa. Ni Raúl ni Viviana se levantaron a compartirlo. Me senté sola mirando el humo que ascendía de la taza. Afuera los naranjos del patio resplandecían con el sol temprano, ajenos a la sombra que ya se había instalado en mi corazón. Y mientras recogía las migas del mantel, comprendí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La mañana amaneció clara con un sol tibio, entrando por las ventanas del salón. El olor del pan recién tostado llenaba la cocina, y el silbido de la cafetera rompía el silencio habitual de la casa. Yo había puesto la mesa con cuidado, 3 tazas blancas, el azucarero de cristal, un plato de galletas que había comprado la tarde anterior. Era un gesto simple, un intento de mantener cierta normalidad en medio del vacío que sentía desde aquella conversación robada detrás de la puerta. Me senté un momento a esperar. Escuché los pasos de Viviana bajando la escalera. Entró con los brazos cruzados, el rostro serio, sin maquillaje, como si no hubiera dormido bien. Se apoyó contra la isla central y me observó con esa mezcla de frialdad y cálculo que ya le conocía. Elvira dijo al fin sin rodeos: «Hemos estado hablando. Creemos que deberías buscar algo más permanente». Las palabras flotaron en el aire, cortando de raíz cualquier intento de conversación amable. Yo no respondí. Cogí la cuchara, removí el café y observé el remolino oscuro formarse y desaparecer en la taza. Raúl apareció un instante después con la corbata mal anudada y la chaqueta colgando de un hombro. Tomó la taza que yo había colocado frente a él, bebió un sorbo rápido y sin mirarme añadió: «No tenemos espacio para ti, mamá». El golpe final pronunciado como una formalidad, como quien cierra un trámite.
Ni un gesto de culpa ni un titubeo. La frase cayó sobre mí como una sentencia ya decidida. No sentí rabia ni ganas de gritar. Una serenidad inesperada me cubrió los hombros. Dejé la cuchara sobre el platillo, levanté la vista y con voz firme respondí: «Vale, estaré fuera esta noche». Viviana parpadeó sorprendida. Quizá esperaba lágrimas o súplicas. Raúl asintió con un gesto breve satisfecho, como quien tacha una tarea pendiente en su agenda. Terminé mi café despacio. Ninguno de los dos habló más. Me levanté, recogí mi taza y la fregué en silencio. Luego, con pasos tranquilos, bajé al sótano. La habitación me recibió con su aire húmedo y el tragaluz que apenas dejaba entrar un hilo de sol. Abrí la maleta pequeña y empecé a doblar la ropa, los pocos vestidos que había traído, un par de chaquetas, mis zapatos gastados. Coloqué con cuidado la colcha bordada, la misma que había extendido con ilusión al llegar, y la guardé en el fondo. Al sacar la foto de Julián me detuve un instante. Sus ojos me miraban con la calma de siempre. Pasé los dedos por el cristal del marco y sentí que me devolvía la fuerza. La coloqué encima de la ropa como una bendición silenciosa. Entonces abrí el cajón de la mesilla. Allí, escondida bajo una pila de pañuelos, descansaba la carpeta roja. La saqué despacio, acariciando la superficie rugosa del cartón. Dentro estaba la escritura de la casa con mi nombre estampado en tinta negra, junto al de Raúl. Era mi secreto, mi escudo, la prueba de que mi presencia en esa vivienda no era una concesión suya, sino un derecho escrito y firmado. Guardé la carpeta en el bolsillo interior de mi bolso, asegurándome de que quedara bien protegida. Respiré hondo. Mientras cerraba la cremallera de la maleta, comprendí que me iba así, pero no como una vencida. Ellos pensaban haber ganado, haberme reducido al papel de estorbo. No imaginaban que con cada palabra de desprecio estaban encendiendo la mecha de algo más grande. Subí de nuevo con la maleta lista. La dejé junto a la puerta, preparada para llamar un taxi en cuanto el reloj marcara el final del día. En la cocina escuché a Viviana tararear mientras abría el candado de la despensa. Raúl hablaba por teléfono, riendo nervioso. Todo parecía normal para ellos, como si aquella mañana hubieran resuelto un asunto menor. Yo, en cambio, sabía que acababan de abrir un capítulo distinto. El desayuno que pretendía expulsarme había sellado mi decisión de no volver a ser invisible. Mi salida no sería un final, sino el inicio silencioso de mi victoria. Me senté en el sofá con las manos cruzadas sobre el regazo, esperando a que pasaran las horas. El reloj marcaba su compás y yo lo acompañaba con paciencia, sabiendo que la verdadera respuesta no estaba en quedarme ni en pelear, sino en marcharme con la serenidad de quien guarda un as bajo la manga. Y así, mientras la tarde comenzaba a teñirse de naranja, supe que la siguiente página de mi vida empezaría en el momento exacto en que cerrara esa puerta detrás de mí. El taxi me dejó frente a un hostal discreto en Triana, de fachada encalada y persianas verdes que se descascarillaban con los años. No pedí lujo ni comodidades. Solo necesitaba un techo, una cama limpia y la certeza de que por unas noches nadie volvería a decirme que sobraba. Crucé el zaguán con mi maleta en la mano y, tras pagar en efectivo, subí a una habitación pequeña con paredes amarillentas y una colcha que olía a sal lejía. Cerré la puerta con llave y apenas me senté en la cama saqué el bolso. Lo abrí con calma, como si extrajera un tesoro. Allí estaba la carpeta roja. El cartón, algo gastado en las esquinas, seguía guardando la misma fuerza que el día en que el notario Herrera la selló con su rúbrica. Abrí el sobre con cuidado y desplegué las hojas. Mis ojos recorrieron la escritura despacio, como si quisiera grabar cada línea en la memoria. Y allí estaba impreso en letras negras: Elvira Campos, propietaria del 51%. No era un gesto de cortesía, no era una promesa verbal. Era ley, era derecho, era mi dignidad plasmada en papel. La risa amarga me brotó sola, silenciosa.
Recordé las palabras de Viviana esa misma mañana: busque algo más permanente, y la manera en que Raúl completó la frase con un «No tenemos espacio para ti». ¡Qué ironía! El espacio era mío, más que de ellos. Mientras ellos se creían dueños absolutos, yo sostenía la verdadera llave de la casa en mis manos. Saqué de la maleta un cuaderno viejo y un bolígrafo. Hice una lista de lo que debíase hacer. Primero, copias. Necesitaba pruebas guardadas en distintos lugares por si llegaba el momento de defenderme. Segundo, asesoría. Debía llamar a Matilde, mi amiga de juventud, que aunque jubilada, seguía entendiendo más de leyes que nadie. Tercero, paciencia, no actuar con rabia, sino esperar el momento exacto en que aquel papel pudiera convertirse en escudo. Al día siguiente caminé por las calles de Triana con la carpeta dentro de un bolso de tela. Entré en un locutorio discreto de esos que ofrecen fotocopias por pocas monedas. El chico del mostrador, un muchacho moreno con auriculares colgando del cuello, apenas levantó la vista cuando le pedí 5 copias en blanco y negro. Puse los folios en una carpeta plástica azul y guardé el original de nuevo en el sobre rojo. Regresé al hostal con la sensación de que mis pasos pesaban menos. Me senté en la cama, extendí las copias frente a mí y respiré hondo. No tenía prisa. Sabía que cada documento era como una bala de pólvora guardada en silencio. No se dispara hasta que es inevitable. Esa tarde, mientras el sol caía sobre las tejas de Triana, recordé a Julián. Pensé en su manera de planear todo con calma, de prever hasta el último detalle en los viajes familiares. «Nunca te lances sin mapa», solía decir. Y entendí que esa carpeta era ahora mi mapa. Un mapa que me conducía no a un lugar físico, sino a la certeza de que aún podía defender lo que era mío. Apoyé la cabeza en la almohada y cerré los ojos. Afuera las voces del barrio subían como un murmullo alegre, niños jugando en la calle, el canto lejano de una guitarra, el aroma de pescado frito. Por primera vez en semanas sentí paz. No era la paz de quien se rinde, sino la de quien prepara su terreno en silencio. Guardé las copias en distintos sobres, uno en mi maleta, otro bajo la colcha, otro en el bolsillo interno de mi abrigo. El último lo dejé dentro del cuaderno entre páginas con frases escritas a lápiz. Si alguien intentaba borrarme, no lo tendría fácil. Cuando apagué la luz, la carpeta roja descansaba sobre la mesilla como una compañera silenciosa. Y yo, en la penumbra, comprendí que había dado el primer paso hacia un futuro distinto. Uno donde ya no sería la invitada incómoda, sino la mujer que había decidido recuperar su lugar con la fuerza callada de un documento. No pasaron ni 2 días en el hostal, antes de que llamara a la puerta de mi habitación una presencia conocida. Clara Almagro, mi vecina de toda la vida en Triana, apareció con su pelo corto, teñido de castaño, y los mismos ojos claros que tantas veces me habían consolado en el portal cuando la vida me apretaba demasiado. Había sabido de mi ausencia porque al verme salir con la maleta, sospechó que algo grave había ocurrido. «Elvira, no te quedes aquí», me dijo con esa voz firme que no admitía réplica. «Vente conmigo. Tengo una habitación libre desde que mi hija se casó. No es un palacio, pero tendrás paz». Me resistí al principio temiendo cargar a nadie con mis problemas. Pero la calidez de su mano sobre la mía terminó de convencerme. Caminamos juntas hasta su casa a solo 3 calles, un piso antiguo con balcones de hierro forjado y olor a azahar en el portal. Al entrar me recibió un salón acogedor con cortinas de flores descoloridas y una mesa camilla cubierta por un hule estampado. El brasero eléctrico encendido bajo la mesa calentaba más que cualquier calefacción moderna. Nos sentamos allí y ella me sirvió un café cargado en una taza de loza cuarteada. Yo apenas pude dar el primer sorbo antes de que me mirara fijamente. «No luches con gritos», Elvira me dijo. «Lucha con pruebas». Me quedé en silencio saboreando esas palabras. Sacar la carpeta roja y enseñársela fue un gesto instintivo.
Clara pasó las hojas con calma, asintiendo de vez en cuando, hasta que alzó la vista. Aquí tienes tu fuerza. No la malgastes en lágrimas. Sentí un nudo en la garganta, pero no era de tristeza. Era alivio. Por primera vez desde la muerte de Julián, y desde que Viviana me cerró la puerta en la cara con su frase envenenada, ya no me sentía sola. Había alguien más que entendía que no se trataba de venganza, sino de dignidad. Clara me ofreció la habitación de su hija, cama ancha, colcha de ganchillo y un crucifijo pequeño en la pared. Me tumbé esa noche con el sonido lejano de los vecinos charlando en los balcones y el calor del brasero aún flotando en el aire. Cerré los ojos con la certeza de que en esa mesa, camilla donde había compartido café y palabras sabias, había encontrado un refugio y una aliada inesperada. La rutina en casa de Clara me había devuelto una calma precaria. Cada mañana ayudabas a barrer el patio, a tender la ropa en la azotea, y por las tardes tejíamos juntas mientras veíamos caer la luz sobre los balcones. Era un respiro, un espacio donde podía recomponerme. Pero esa tregua se quebró una tarde de martes, cuando sonó mi teléfono con un número desconocido en la pantalla. Doña Elvira Campos, preguntó una voz masculina grave. «Sí, soy yo», respondí con cautela. «Le hablo de parte de don Julián, la oficina de préstamos de la calle San Vicente. ¿Podría atenderme unos minutos?» El nombre me heló la sangre. No era mi Julián Claro, sino un prestamista conocido en Sevilla por su trato áspero y su contabilidad estricta. Apreté el móvil contra el oído temiendo lo que iba a escuchar. Su hijo, el señor Raúl Campos, hipotecó hace un año la vivienda de 2 hermanas. Lo hizo como aval para un proyecto de obra privada que, por desgracia, ha fracasado. Los pagos llevan meses en mora. Si no se regulariza la deuda, procederemos al embargo. Y usted figura como copropietaria en la escritura. No pude articular palabra durante varios segundos. Me limité a escuchar el zumbido lejano de la calle y el tic-tac del reloj de Clara en la pared. Raúl había hipotecado la casa sin decirme nada. Había puesto en riesgo no solo su techo, sino también el mío, el que había pagado con los ahorros de toda una vida y con el seguro de Julián. ¿Cuánto dinero se debe?, pregunté por fin con un hilo de voz. Más de lo que probablemente quiera oír, señora. Le enviaremos la documentación detallada. Tiene 2 caminos: o asume la deuda y negocia con nosotros, o la propiedad pasará a proceso judicial. Asentí, aunque él no pudiera verme. Colgué despacio y dejé el móvil sobre la mesa camilla. Clara me miraba desde el sillón con las cejas fruncidas. No hizo falta que le contaran nada. Supo al instante que algo se había quebrado de nuevo. Fui hasta mi bolso, saqué la carpeta roja y la coloqué frente a mí. Pasé los dedos por la línea donde mi nombre brillaba junto al de Raúl. Ya no era solo un escudo. Era también una cadena que me ataba ya a sus decisiones irresponsables. La traición no tenía un solo rostro. No era únicamente Viviana con sus frases envenenadas, era también mi propio hijo, hipotecando el futuro sin mirarme a los ojos. Respiré hondo. No lloré. La rabia espesa y silenciosa se mezclaba con una certeza amarga. Había llegado la hora de decidir si salvar aquella casa merecía la pena, incluso a costa de hundirme con ellos. Al día siguiente de la llamada busqué a Matilde Barrenechea. Hacía años que no nos veíamos más que de lejos, cruzándonos en la plaza del Altozano, siempre con un saludo breve y cordial. Ella había sido abogada de renombre en Sevilla, conocida por su tenacidad en los tribunales, hasta que decidió jubilarse para cuidar a su madre enferma. Cuando me recibió en su piso, aún conservaba aquella mirada clara que nunca temblaba al escuchar una verdad incómoda. Nos sentamos en su comedor con una jarra de agua fresca sobre la mesa. Le conté todo, desde la entrega del seguro de Julián hasta la llamada de don Julián, el prestamista. Ella no me interrumpió ni una vez. Solo asentía de vez en cuando, como quien va hilando un tapiz invisible. Elvira dijo al terminar: «Aquí no necesitas gritar. Necesitas papeles. La justicia no se gana con lágrimas, sino con pruebas».
Sacó de un cajón una caja metálica repleta de carpetas, clips y bolígrafos de tinta azul. Me tendió un archivador vacío. Empieza aquí. Durante la tarde hicimos copias de la escritura de las transferencias bancarias que aún conservaba en mi correo y de un recibo antiguo del notario Herrera. Matilde revisaba cada línea con sus gafas en la punta de la nariz, subrayando con un lápiz rojo lo esencial. Porcentajes, fechas, firmas. Si tu hijo hipotecó la casa sin tu consentimiento, eso ya es irregular, explicó con calma. Y si los pagos están en mora, lo que viene es un procedimiento largo. Pero no estás desarmada. Regresé a casa de Clara con una carpeta azul repleta de documentos y la coloqué junto a la carpeta roja en el fondo de mi bolso. Era como llevar 2 corazas invisibles, una en cada mano. Por primera vez desde que me expulsaron de aquella cocina, sentí que no caminaba desnuda. Esa noche, mientras Clara planchaba ropa en el salón, me preguntó si pensaba hablar con Raúl o con Viviana. No respondí. Aún no. El silencio cayó entre nosotras como una sábana tendida. Comprendí que ese silencio era mi arma. No advertiría nada, no les daría la oportunidad de inventar excusas ni de maquillar la verdad. Esperaría con paciencia a que fueran sus propias decisiones las que les empujaran al borde del precipicio. Me acosté con la carpeta azul bajo la almohada como quien duerme con un diario secreto, y en la penumbra del cuarto de Clara decidí que mi voz no sería un grito en medio de la tormenta, sino un silencio tan denso que cuando llegara el momento retumbaría más que cualquier palabra. La noticia no tardó en hacerse visible, no en un despacho ni en un correo electrónico, sino en la misma fachada blanca de la casa por la que yo había entregado mis ahorros. Una mañana un agente judicial se presentó con gesto imperturbable, carpeta en mano y chaleco gris, y tras anotar en su libreta pegó un papel naranja fosforescente junto al portón principal. El adhesivo resonó en todo el barrio. Un golpe seco oficial imposible de ignorar. El documento con letras mayúsculas anunciaba el inicio del embargo. No había forma de disimularlo. Desde la acera de enfrente, las vecinas que regresaban del mercado detuvieron sus pasos cuchicheando en voz baja. Una mujer señaló con el dedo. Otra ladeó la cabeza con gesto compasivo. Y pronto la noticia comenzó a correr de boca en boca como agua suelta. Viviana salió de la casa con una bata de seda, el pelo recogido a medias, y al ver el papel naranja se quedó paralizada. Luego, en un arrebato de nerviosismo, intentó arrancarlo con las uñas. El pegamento se resistió. El papel se rompía en jirones, pero la palabra embargo seguía allí visible y cruel. «Esto tiene que ser un error», gritaba mirando alrededor, consciente de que los vecinos la observaban desde las ventanas y las aceras. Raúl apareció detrás de ella en camisa con la corbata todavía sin anudar. Bajó los escalones de 2 en 2, intentó cubrir el aviso con el cuerpo y luego con su chaqueta, como si aquello pudiera borrar la realidad. «Entrad, por favor, no hagáis espectáculo», susurró entre dientes, sujetando a Viviana por el brazo. Pero era tarde. El rumor ya se había extendido por la manzana entera. Desde la esquina, un anciano que solía barrer la acera comentó en voz alta: «Tanto presumir de casa nueva. Y mira ahora». La frase cayó como un eco en el aire. Viviana apretó los labios, los ojos húmedos y corrió hacia adentro sin mirar a nadie. Raúl la siguió cerrando el portón de golpe. Pero las cortinas de las casas cercanas se movían discretas, dejando entrever miradas curiosas. Nadie en ese barrio olvidaría aquel papel naranja. Yo me enteré al final de la tarde cuando Clara entró en casa con la bolsa del pan y el gesto serio. «Ya lo han puesto», me dijo sin rodeos. Supe de inmediato a qué se refería. No necesité verlo con mis propios ojos para imaginar la escena. Viviana desesperada, Raúl, intentando disimular, los vecinos murmurando, con ese tono que mezcla lástima y satisfacción. Era el precio inevitable de las decisiones tomadas a espaldas de la verdad. Me quedé en silencio acariciando la carpeta azul con las copias de la escritura que guardaba junto a la roja.
Sabía que ese papel naranja era solo el inicio visible de lo que yo ya llevaba tiempo preparando en la sombra. El muro de apariencias tan cuidadosamente levantado por mi nuera acababa de resquebrajarse frente a todos. La primera publicación apareció un domingo por la tarde. Yo estaba en la cocina de Clara, ayudándola a preparar un guiso de lentejas, cuando el móvil vibró varias veces con notificaciones seguidas. No suelo mirar mucho esas cosas, pero el insistente parpadeo me obligó a a encender la pantalla. Ahí estaba el rostro maquillado de Viviana, en una foto de perfil cuidadosamente editada, acompañada de un texto largo en su muro de Facebook. Abrimos nuestro hogar por amor y generosidad, pero hemos sido traicionados de la manera más cruel. No sé cómo alguien a quien dimos todo pudo hundirnos así. Mi suegra nos ha dejado en la ruina. Las palabras calculadas y dramáticas se multiplicaban en cuestión de minutos. ¡Qué horror, fuerza, familia!, escribía una prima lejana. La gente mayor a veces se vuelve egoísta, añadía un excompañero de Raúl. Decenas de comentarios se acumulaban, indignados aplaudiendo la versión de Viviana, mientras compartían la publicación como si fuera verdad indiscutible. Clara leyó por encima de mi hombro resoplando con fastidio. «Mira cómo se pinta de mártir», murmuró. Y la gente, claro, traga sin masticar. Me limité a dejar el móvil sobre la mesa boquisa abajo. No respondí a ningún mensaje, ni siquiera a los de mis propias sobrinas que me escribían confundidas, preguntando si era cierto lo que decía Viviana. No valía la pena. Por la noche fui a casa de Matilde. Ella había encendido el flexo de su escritorio, y sobre la mesa ya tenía abiertas varias pestañas en el ordenador. «He visto las publicaciones», me dijo sin necesidad de explicaciones. «No te preocupes, ya estoy haciendo capturas». La observé mientras navegaba con rapidez, guardando cada comentario, cada reacción, cada palabra de acusación. Con sus gafas al borde de la nariz parecía una jueza silenciosa, recopilando pruebas para un juicio invisible. «Esto puede servir para una demanda por difamación si lo consideras necesario», añadió. «No olvides que el silencio no es ausencia, es estrategia». Asentí. Había aprendido a confiar en esa calma. Los días siguientes fueron una sucesión de publicaciones calculadas. Fotos de Viviana llorando en el salón. Frases como «Cuando la familia que debería cuidarte te destruye, corazones rotos y manos suplicando». Raúl también se sumó compartiendo una foto nuestra de hace 20 años, él con apenas 10, yo, abrazándolo tras un partido de fútbol. El pie de foto era una daga. «No siempre quien te cría te protege». Leí esas palabras en la pantalla con el estómago encogido. Recordé la rodilla ensangrentada que curé aquel día, en el parque, los cuentos improvisados para calmar su miedo a la oscuridad. Todo eso ahora reducido a un pie de foto venenoso. Pero no contesté. No escribí una sola línea. Matilde me había repetido: «Ellos hablan, tú guarda pruebas». Al final el tiempo distingue el ruido de la verdad. Cada vez que cerraba el móvil me refugiaba en la mesa camilla de Clara, en el brasero que devolvía calor a mis piernas, en el murmullo de las vecinas que todavía me saludaban con afecto en la calle. El mundo digital ardía en mentiras, pero mi silencio denso y firme se volvía un escudo más sólido que cualquier publicación. Y así, mientras las redes se convertían en un campo de batalla, donde otros decidían quién era culpable y quién inocente, yo me limité a guardar pruebas aguardando el momento en que esas capturas valdrían más que 1000 gritos. La decisión la tomé una tarde mientras escuchaba el repiqueteo de la lluvia contra los cristales de la sala de Clara. Había soportado suficientes silencios, suficientes comentarios torcidos en las redes. Ya no se trataba solo de mí, sino de la dignidad que querían arrebatarme. Y la dignidad, aprendí, no se defiende a gritos, sino con hechos. Clara fue la primera en apoyar mis ideas. Puso a disposición su casa, esa vivienda de paredes encaladas
y olor a jazmín que tantas veces había cogido meriendas de barrio. Preparó café y una bandeja de pestiños como si quisiera envolver la tensión en dulzura. Matilde, siempre puntual, llegó con su carpeta negra y un gesto severo. Su presencia daba a la reunión el aire de un juicio. Fui invitando poco a poco mi hermana pequeña, 2 primos de confianza, y también algunos vecinos que conocían de cerca los rumores que circulaban. No pretendía espectáculo. Quería testigos, miradas limpias que escucharan sin adornos. Cuando Raúl y Viviana entraron, el ambiente ya estaba cargado. Ella vestía impecable con un abrigo entallado y labios pintados de rojo, aunque el temblor de sus manos delataba nerviosismo. Él, en cambio, parecía cansado, con la camisa arrugada y los ojos hundidos. Se sentaron frente a mí, evitando el contacto visual. Respiré hondo, saqué la carpeta roja de mi bolso y la coloqué en la mesa camilla. El sonido del cartón contra el mantel fue un golpe seco que hizo callar hasta el último murmullo. Abrí despacio, saqué la primera hoja y la mostré. Esta es la escritura de la casa de 2 hermanas. Aquí figura mi nombre como propietaria mayoritaria. Silencio. Ni un suspiro. Solo el crujido de una silla cuando alguien se acomodó para ver mejor. Deslicé la segunda prueba, el comprobante de la transferencia bancaria, la suma completa del seguro de Julián, depositada en la cuenta de Raúl meses antes de la compra. Este dinero no fue un préstamo. Fue la herencia de toda una vida destinada a asegurar un hogar compartido. Los ojos de mi hermana brillaron de rabia contenida. Los vecinos se miraban entre sí sorprendidos. Finalmente Matilde intervino. Colocó sobre la mesa las copias de la hipoteca secreta, el contrato con el prestamista. Aquí dijo con voz firme: Raúl puso en riesgo la vivienda hipotecando sin el consentimiento de la copropietaria. Estos papeles no mienten. Vi cómo el rostro de Viviana se tensaba. Quiso hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Raúl bajó la cabeza, incapaz de sostener ninguna mirada. El silencio que siguió fue brutal. Un silencio pesado que se metía en los huesos. Era la verdad desnuda, sin necesidad de gritos, cayendo sobre ellos como una losa. Los vecinos recogieron cada detalle con los ojos muy abiertos. Algunos suspiraron, otros murmuraron frases cortas. Con razón. Ahora entiendo. Mi prima apretó mi mano bajo la mesa, transmitiéndome fuerza. Yo no añadí más. Cerré la carpeta, guardé los documentos y levanté la vista. El peso no estaba en mis palabras, sino en la vergüenza que cubría a Raúl y Viviana. Nadie más habló. No hacía falta. Ellos salieron primero, casi huyendo, con las miradas de todos perforando su espalda. Y yo me quedé allí en el calor de la sala de Clara, consciente de que, la verdad, había encontrado su espacio sobre la mesa, aunque les doliera mirarla de frente. El eco de la reunión en casa de Clara no tardó en estallar en la calle. Apenas pasaron unos días cuando escuché los gritos desde la esquina de la plaza. Me acerqué con discreción entre la multitud curiosa que ya se había formado. Eran Raúl y Viviana discutiendo a pleno pulmón en mitad de la acera, sin importarles las miradas. «Fuiste tú la que insistió en la hipoteca», bramaba Raúl con el rostro enrojecido. «Dijiste que era la única manera de sacar adelante tu dichoso proyecto de interiorismo». Viviana, impecable incluso en la rabia, le respondió con un gesto de desprecio. «No te atrevas a culparme. Eres un débil, Raúl. Siempre lo fuiste. Firmaste porque no tienes carácter, porque prefieres complacer antes que pensar». Los transeúntes se detenían. Algunos murmuraban, otros fingían revisar el móvil mientras prestaban atención. El aire se llenaba de tensión y vergüenza. «Me arruinaste», continuó él dando un paso hacia ella. «Si hubiera sido por mí, nunca le habría hipotecado nada. Pero tú me manipulaste». Viviana alzó la voz aún más. «¿Manipularte? Lo único que hice fue empujarte a ser un hombre de verdad, y ni eso supiste hacer». Me quedé al margen sin intervenir. Desde el otro lado de la calle observaba cómo la fachada perfecta que tanto habían defendido
Se desplomaba a la vista de todos. Ya no eran ellos contra mí. Ahora eran ellos contra ellos mismos. Raúl terminó por girarse con un golpe seco de la mano en el aire, como si cortara de raíz cualquier palabra que aún pudiera salir de ella. Se marchó en dirección contraria, dejando a Viviana en medio de la acera, respirando con dificultad, consciente de que el espectáculo ya era irreparable, y yo, apoyada contra la pared, comprendí que lo que se desmoronaba frente a mis ojos no era solo un matrimonio, era la rutina de la mentira que poco a poco les había devorado. Aquella misma tarde, después de presenciar cómo Raúl y Viviana se despedazaban en plena calle, regresé al piso de Clara con un cansancio extraño, mezcla de alivio y tristeza. Me senté junto a la mesa, Camilla encendimos el brasero y esperé a que Matilde llegara. Ella entró con su paso firme, llevando su inseparable carpeta negra bajo el brazo. No quise dar rodeos. Abrí mi bolso y junto a la carpeta roja y la azul saqué un sobre manila más delgado. Lo coloqué en medio de la mesa y sus miradas se clavaron en él. «Hay algo que no os había contado», dije despacio. Cuando recibí el seguro de Julián no entregué todo. Aparté una parte en un fideicomiso personal. Lo hice con la ayuda de un gestor en Cádiz, antes incluso de que Raúl y Viviana me pidieran dinero. Matilde se inclinó para revisar los papeles. Sus cejas se alzaron levemente mientras pasaba cada hoja. «Has sido más astuta de lo que pensaba», comentó. «Esto te protege. Aquí nadie puede tocar tu dinero, ni siquiera tu hijo». Clara me tomó la mano con calidez. «Gracias a Dios que pensaste en ti, Elvira. Después de todo lo que has dado, al menos aseguraste un refugio». Me encogí de hombros sintiendo un peso menos sobre la espalda. No lo hice por desconfianza, confesé. Fue Julián quien me enseñó a no dejar nunca todo en una sola cesta. El futuro cambia de manos sin avisar, me repetía. Y ahora esas palabras cobran sentido. Matilde cerró el sobre con cuidado. «Este fideicomiso es tu salvavidas. Pase lo que pase con la casa, con las deudas o con las redes, tú ya tienes un futuro asegurado». Me quedé en silencio acariciando el borde áspero del sobre. Sentí quizá por primera vez, desde que comenzó todo, que la tormenta que se avecinaba no me arrastraría con ella. Había construido en secreto una trinchera, un muro silencioso que me permitiría levantarme cuando los demás se desplomaran. Y mientras Clara servía café y Matilde ordenaba los papeles en montones precisos, yo supe que la verdadera fuerza no estaba en gritar la verdad, ni siquiera en mostrarla sobre la mesa. La verdadera fuerza era saber previsto el golpe mucho antes y estar preparada para resistirlo. Llegué a Mazarrón en un tren lento con el rumor del Mediterráneo acompañando cada pensamiento. Llevaba conmigo lo esencial: 2 maletas, la carpeta roja, la azul y el sobre manila, con el fideicomiso que me había devuelto la calma. Cuando bajé en la estación, el aire salobre me golpeó la cara con una fuerza nueva, como si la brisa quisiera arrancar de mis hombros el peso acumulado en Sevilla. El piso que había encontrado gracias a un contacto de Matilde no era grande, pero estaba lleno de luz. Segundo piso, balcón estrecho con vistas al mar, paredes encaladas que olían a pintura fresca. La propietaria, una mujer mayor llamada Teresa, me entregó las llaves con una sonrisa cálida. «Aquí dormirá tranquila, ya lo verá», me dijo, y sus palabras fueron más promesa que formalidad. Nada más entrar dejé la maleta en el suelo y abrí de inmediato el ventanal del salón. El aire marino inundó la estancia trayendo consigo un murmullo de olas que parecía colarse hasta en mis huesos. Era un sonido distinto al de los coches, al de las voces que me habían herido. Era un susurro que no pedía nada y a cambio. Los primeros días los dediqué a convertir aquel piso en un hogar. Compré macetas en el mercado local, geranios rojos, albahaca fresca y un jazmín pequeño que coloqué en el balcón. Colgué en la pared del salón la foto de Julián, la misma que había viajado conmigo de habitación en habitación,
y al verla allí iluminada por la claridad del Mediterráneo, sentí que al fin estaba en el lugar correcto. Recorrí las calles de Mazarrón como una turista que empieza de cero. La panadería de la esquina me recibió con el olor a bollos recién hechos. En la pescadería un hombre de manos curtidas me recomendó doradas del día. Y en el puerto me quedé largo rato observando a los marineros remendando redes, como si cada nudo fuera una forma de mantener el tiempo quieto. Cada detalle me hablaba de vida sencilla, de un ritmo distinto. Me descubrí respirando hondo sin miedo a que el aire se me quedara atascado en el pecho. Al atardecer el cielo se teñía de naranja y violeta, y yo me sentaba en el balcón con una taza de té, escuchando las olas romper, dejando que cada sonido me cosiera una cicatriz invisible. Un día al regresar de la frutería, encontré en el buzón una carta sin remitente. Al abrirla reconocí enseguida la letra de Raúl Torpe, inclinada hacia la derecha. Decía: poco. Lo siento. Perdí todo. No sé cómo seguir. Mamá, perdóname. Me quedé de pie junto a la puerta con la carta entre los dedos, sin lágrimas. La doblé y la guardé en el cajón de la cómoda junto a los recibos de la renta y la llave de repuesto. No respondí. No porque no doliera, sino porque entendí que el silencio era mi forma de poner fin a esa historia. Mazarrón empezó a enseñarme a respirar otra vez. En las mañanas salíalas a caminar por la orilla, dejando que el agua fría me rozara los tobillos. Saludaba y a los pescadores, intercambiaba recetas con las vecinas y poco a poco mi voz volvía a sonar sin temblores. Compré un mantel azul con dibujos de conchas para la mesa del comedor. Colgué cortinas ligeras que se mecían con la brisa y por primera vez en mucho tiempo cociné solo para mí, eligiendo lo que realmente me apetecía. La noche en que terminé de colgar el último cuadro, un paisaje marino que encontré en un mercadillo, me senté en el sillón con la luz tenue de una lámpara nueva y comprendí que aquel espacio ya era mío, no un lugar prestado, no un sótano oscuro, sino un refugio elegido. Las heridas seguían ahí, cicatrices recientes, que aún dolían al rozarlas con la memoria. Pero cada día al abrir el balcón y dejar entrar el murmullo del mar, sentía que esas cicatrices se cerraban poco a poco, como si el Mediterráneo supiera cómo curar lo que nadie más pudo. Los meses fueron pasando en Mazarrón, como olas que se persiguen y se deshacen en la orilla. El tiempo ya no era un enemigo que me empujaba hacia atrás, sino una corriente suave que me enseñaba a fluir sin resistirme. Mi vida se llenó de rutinas sencillas, los paseos matinales por el malecón, las compras en el mercado, las conversaciones breves con Teresa, la casera que a menudo subía a dejarme naranjas de su huerto. Había aprendido a disfrutar del silencio, un silencio distinto al que me impusieron en aquel sótano de 2 hermanas. Este era un silencio elegido acompañado por el rumor del mar y el canto de las gaviotas que sobrevolaban el puerto. En ese silencio encontraba la libertad de escucharme a mí misma sin voces que me redujeran a un estorbo. Fue en pleno verano cuando llegó la carta. El sobre era gris con mi nombre escrito a mano en la caligrafía inclinada de Raúl. Lo reconocí de inmediato. Dudé antes de abrirlo. Lo sostuve entre los dedos como si quemara. Al final lo rasgué despacio. Dentro había una hoja doblada en 2 escrita con prisas. Mamá Viviana me dejó. Se fue con lo poco que quedaba y me dejó solo. Perdí la casa, perdí los ahorros, perdí todo. He tocado fondo. No hay día en que no piense en lo que hice, en cómo te fallé. No sé cómo pedir perdón, pero lo intento con estas palabras. Si algún día quieres hablar aquí, estaré. Raúl. Me quedé en silencio leyendo cada línea una y otra vez. No había reproches, ni insultos, ni excusas. Solo una confesión de derrota y un pedido torpe de perdón. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el cajón de la cómoda junto a la primera carta que recibí en Mazarrón, con el contrato del alquiler y las llaves de repuesto.
No contesté. No porque no me doliera, sino porque entendí que no necesitaba ya prolongar un diálogo que me había consumido demasiado. Esa noche me senté en el balcón con una manta ligera sobre las piernas. El Mediterráneo estaba en calma, reflejando la luna como un espejo roto, en 1000 destellos. Pensé en Raúl, en aquel niño que corría detrás de un balón, en los parques de Sevilla, en sus dibujos infantiles guardados en una caja de zapatos. Pensé también en el hombre que se había dejado arrastrar por la ambición de Viviana, que hipotecó sin mirarme a los ojos, que me expulsó de la cocina de su casa con un «No tenemos espacio para ti». Respiré hondo. Comprendí que no me habían echado de su casa. Yo los había echado de mi vida. Esa fue la verdadera diferencia. Ellos creyeron cerrarme una puerta, pero fui yo quien aprendió a no volver a tocarla. Con el tiempo el recuerdo dejó de doler como una herida abierta y se transformó en cicatriz, una marca que me recordaba lo que había sobrevivido. Compré más macetas para el balcón, geranios, bugambillas, una higuera pequeña en macetón. Las regaba cada tarde observando cómo crecían fuertes bajo el sol y el viento. Eran mi símbolo de resistencia, igual que ellas. Yo había echado raíces en un lugar nuevo. Clara vino a visitarme en septiembre. Traía un pañuelo de lunares para mí y una bolsa de dulces caseros. Paseamos por el malecón y al despedirnos me dijo: «Has hecho lo más difícil, Elvira. Has elegido la paz». Asentí en silencio. No era necesario añadir nada. Matilde también me llamó, interesándose por cómo llevaba la vida junto al mar. Me habló de un grupo de lectura en Sevilla y me invitó a sumarme por videollamada. Lo hice y pronto me descubrí compartiendo impresiones sobre novelas con mujeres de distintas edades. Allí entendí que mi voz aún tenía un lugar, un eco que no dependía de ningún hijo ni de ninguna nuera. Una mañana de otoño, mientras caminaba por la playa, encontré una concha azulada semienterrada en la arena. La recogí y la guardé en el bolsillo, recordando las palabras de Julián. El futuro cambia de manos sin avisar. Yo había aprendido a recibir ese cambio con serenidad, sin miedo. El tiempo en Mazarrón se midió en pequeñas conquistas. La primera vez que pinté las paredes del salón de un tono crema que me recordaba a la casa de mi infancia. La tarde en que invité a mis nuevas vecinas a merendar, las noches en que escribía en mi cuaderno reflexiones que nadie más leería. Cada gesto era un ladrillo en la construcción de una vida propia. La carta de Raúl siguió guardada en el cajón intacta. Nunca la respondí. Sabía que la relación con él ya no se podía restaurar, al menos no como antes. El perdón, si llegaba, sería interno, silencioso, sin necesidad de palabras. Una tarde de invierno, mientras cerraba las contraventanas por el viento, me descubrí sonriendo. Había aprendido que la mayor victoria no era demostrar nada a quienes me traicionaron, sino vivir sin que su sombra dictara mis pasos. Me apoyé en la barandilla del balcón y observé el horizonte. El mar se abría infinito ante mí, sereno y azul, recordándome que el espacio que buscaba nunca estuvo en aquella casa de paredes grises, sino dentro de mí misma. Y así, en el eco del silencio que yo misma había elegido, comprendí que mi paz no dependía de Raúl ni de Viviana. Dependía únicamente de mí.